Presentamos el programa Cuenta conmigo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ya con ustedes el programa Cuenta conmigo a través de Radio Cristo, la piedra angular. Buenas, Dios les bendiga. Bienvenido a su programa Cuenta conmigo. Es un privilegio estar una vez más aquí trayendo palabra para nuestras vidas. Mi nombre es Rocío González y está conmigo mi compañera. Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Romina Humana y como siempre un gran placer para mí estar compartiendo con ustedes el día de hoy la hermosa palabra de Dios. Amén. Y vamos a hablar algo de lo que muchas veces somos atacados y no sabemos cómo lidiar con esto, ¿verdad? Y yo me digo somos porque yo también lo padezco a veces, depende de las circunstancias, y vamos a estar hablando sobre la ansiedad. Así es. Y la hermana Romina nos va a estar leyendo en 1 de Pedro 5:7. Así es, y la palabra de Dios dice así: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Amén. Amén. Bueno, ya con solo eso lo dijo, ¿verdad? Así es que no es fácil a veces nosotros. Nos desesperamos, nos preocupamos y cargamos cargas que no deberíamos llevar, ¿verdad? Estamos hablando fuera de cámaras, que hay circunstancias que se mueven a nuestro alrededor que provoca que uno caiga. Para mí, Romina, es una maquinación del enemigo, que te quiere ver preocupado, que te quiere ver en angustia, y creo que todos en alguna ocasión caemos en esto. No podemos decir yo no, porque todos de alguna manera somos atacados de diferentes maneras. Pero entonces, ¿qué significa ansiedad? Bueno, según el diccionario, es una agitación, es una inquietud, es una zozobra, ¿verdad? La persona en ansiedad, ¿verdad?, entra en un miedo, como una preocupación ante una situación que no puede controlar. Es estresante, es amenazante, pero a veces, aunque nuestra humanidad, nuestra carnalidad tiende a hacer esto, el problema es cuando se convierte obsesivo o excesivamente, ¿verdad? Cuando está persistente ahí encima de uno. ¿Por qué? Porque esto afecta a la vida diaria y puede entonces formarse lo que médicamente le llaman un trastorno de ansiedad. Hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que estaba yo viendo en las noticias que el 90% de los americanos viven en ansiedad. ¿Y qué pasa? Ellos van y visitan los médicos. Acuden al médico y viven con medicamentos. Con medicamentos para calmar, para poder dormir, para poder estar calmado, porque pierden el control. Yo pienso que ya cuando uno pierde el control es peligroso, pero sí somos atacados, sí nos preocupamos, pero tenemos una medicina que vamos a estar hablando de ella. Así es. Y se manifiesta, ¿verdad?, en síntomas físicos. Como les dije, la gente empieza con palpitaciones. Ay, que no puedo. Y conozco una señora que quedó así para siempre, que ella está así. Como acelerada. Acelerada y no se puede estar en el mismo lugar y, ¿verdad?, por causa de la ansiedad. También le sudan las manos, le dan temblores, le dan síntomas mentales como excesiva preocupación, se fatigan más rápido y no pueden concentrarse. Así que son sentimientos y sensaciones en las que la persona se siente muy nervioso, muy tenso, con mucho miedo, y puede ir acompañado de síntomas físicos, como que el corazón, ¿verdad?, le dije, va a la milla, la respiración acelerada. Algunos respiran muy rápido y otros se quedan todo lo contrario, al revés. Siente que le falta el aire. Exacto. Entonces, parte de la ansiedad, lamentablemente, también. Amén. Y bíblicamente, en el diccionario bíblico dice que es una angustia profunda, es un temor sobre el futuro que te roba la paz y la energía, ¿verdad? Y yo lo he experimentado. Yo puedo decir, hoy no tengo ganas de hacer nada. En puertorriqueño dice, me siento monguillado, me siento desanimado por tanta preocuparse, ¿verdad? Y se compara como tener un granito de arena en un zapato.
te molesta, tú caminas, pero no caminas igual. Bueno, yo diría que piedritas. Piedritas, sí. Sí, estorban más, duelen más. Y de hecho uno no puede caminar si uno siente piedritas en el zapato. O si tienes un frío intenso que no cesa y te está Y llegando. no estás abrigado. Entonces, así es como bíblicamente lo describe la Biblia, ¿verdad? Es una preocupación excesiva. Pero, ¿qué dice la Biblia, Romina? ¿Qué nos dice la Biblia? Yo quiero hacer como una ilustración, como para completar un poco lo que la hermana Rocío hizo. Nosotros como creyentes, ¿sí? No podemos hablar igual como el desconocedor de la palabra. Entonces, muchas veces ante esas situaciones hemos ayunado, hemos orado, hemos buscado hermanos que nos ayuden, ¿verdad?, a orar por la situación que queremos ver resuelta, una respuesta de trabajo al futuro, una decisión en el cual está en manos nuestro futuro. Por lo general, las ansiedades siempre es por miedo al futuro o nos quedamos pensando en el pasado. Durante varios días ayunamos por esa situación, esperando una respuesta. Y la solución a esa situación y la espera se hace larga y comienza el temor, comienza la angustia. Es donde comienza nuestro corazón como a palpitar aceleradamente de ver que pasan y pasan los días. La incertidumbre se comienza a apoderar de nosotros por esa situación futura que se escapa de nuestras manos. Muchas veces nos paraliza, nos cuesta dormir, comer, concentrarse, pensar, hasta continuar con la vida diaria. Y casi se convierte en una obsesión. Es donde tenemos que tener mucho cuidado. Con toda esta ilustración, si te estás identificando, escucha bien esta palabra de Dios que es para fortalecernos. Esa obsesión no nos deja pensar y nos impide resolver, nos impide ver hasta lo que Dios está haciendo, porque todo lo vemos lejos o imposible. Lo peor de todo esto es que esta ansiedad va robando nuestra fe, nuestra confianza, empieza a disminuir. Esa fe que debemos tener en Dios empieza a menguar. Y muchas veces no nos damos cuenta de que eso está sucediendo. En realidad, hermanos, somos nosotros mismos quien decidimos alimentar esa ansiedad. No es que seamos víctimas de la ansiedad, es cuando empieza aquí en nuestra mente, nosotros debemos estar alerta de no alimentarla, porque esa ansiedad se convierte en todas las emociones que la hermana Rocío acaba de describir. Por eso es que estar atento, somos nosotros que permitimos que entre en nuestra mente, que la toque, que la alimentemos y terminamos abrazándola, alimentándola y después todas esas situaciones que hay que buscar la forma para comenzar a resolverla. Entonces ya tenemos dos problemas, el miedo al futuro y cómo nos sentimos que hasta físicamente nos afecta. Nos va a afectar, claro que sí, nos vamos a enfermar lamentablemente y por eso nosotros tenemos que hacer el consejo que dijo Pedro ahí cuando leíamos, donde dice que echemos sobre él todas nuestras ansiedades, está hablando nuestras cargas, nuestros problemas, porque nosotros no deberíamos de cargarlos, pero inconscientemente lo hacemos. Así es. Y esto no le estoy hablando a la gente que no conoce de Dios, estoy hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios de alguna manera somos tentados a caer en esto, pero bendito sea el Espíritu Santo. Amén. Que nos habla, que nos ministra y nos dice, no, esa carga no es tuya, déjasela al Señor, porque Amén. Él tiene cuidado de vosotros. Eso fue lo que dijo Pedro ahí. Así es, ¿verdad? Que Él nos cuida y esas son las palabras, esas son las promesas que debemos recordar en esos momentos. En el Salmo 55, en el versículo 22, dice así, entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Amén. La palabra afán, la palabra abatido, Dios no quiere que un cristiano, un creyente, la persona que quiere amarlo, se identifique con estas palabras. ¿Por qué? Porque en nosotros debe haber la fe y la confianza de creerle en Él. Este fue un salmo pues escrito por David porque él se sentía en ese momento perseguido y abatido por los enemigos. Pero él recordó esta gran promesa del Señor
y despertó en él la confianza a pesar de esa angustia que él sentía en ese momento. Él sabía que Dios lo iba a salvar, él sabía que Dios iba a vencer esos enemigos. Amén. ¿Qué podemos decir? Que esos enemigos son esos pensamientos que quieren hacer que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor se apaguen. Y no sé por qué, pero casi siempre vienen los ataques cuando te vas a la cama. De noche, Porque parece que siempre es de en el noche. día estás tan ocupado y estás haciendo cosas que cuando llegas a la cama, como buen cristiano, oras, tú lees la Biblia, pero empiezas a pensar y a pensar y a pensar en los huevos de mañana, dicen, y que si la vaquita, y que si mis hijos, y que si el dinero, y que cómo voy a pagar, y le vienen cosas a la mente a uno, pero para mí son como ataques del enemigo para que tú entres en ansiedad y no puedas dormir y te preocupes tanto que se te olvida que Dios cuida de ti, porque tú lo sabes, pero en ese momento se te olvida. Eso Exacto. es así, ¿verdad? Recordemos la palabra y este salmo que Dios le inspiró a David. Aquí el salmista clamó a Dios, buscó su protección, se desahogó. Él puso sobre la mesa, por así decirlo, ante la conversación que tenía con Dios, lo que él sentía, la angustia, la perturbación que sentía David en ese momento. Expresaba un profundo miedo, un profundo terror de sentirse perseguido. Y pide a Dios que intervenga, que lo ayude. Él le suplica. Pues así debemos hacer nosotros, porque no es solamente decir, mira, pasa esto, sentimos angustia, sentimos dolor, sentimos que no podemos respirar. Es que su palabra nos dice qué hacer en esos momentos, cómo actuar. Y aquí, bueno, que hemos escogido este hermoso salmo que Dios nos inspiró, el 55 como versículo principal, el 22, donde Él le pide ese socorro, porque su palabra dice que jamás el abatido va a estar así para siempre. Amén. Entonces, busquemos al Señor. Esta angustia que puede sentir su alma no puede permitir que lo aparte del Señor. Recuerde que mientras más alimentemos esas emociones opuestas a la verdad del amor, apaga la luz, la presencia del Espíritu Santo. Así que debemos ser insistentes, aún sin decir nada, sin tener deseos de hablar, sin tener deseos de orar. El Espíritu Santo va a fluir. Lo importante es la intención que tenemos de no seguir alimentando la ansiedad en nuestro corazón. Y cuando yo estaba aquí leyendo, ¿verdad? En el Salmo 55, David escribió esto porque era traicionado por sus enemigos. Así es. Y él ahí dice, por favor, Señor, escúchame, mira que yo te clamo y es por causa de la voz del enemigo, lo dice en el verso 2, porque en mí me echaron cosas malas y me persiguen. Y ese es el secreto. El enemigo nos manda voces que nosotros las vamos a escuchar y no deberíamos de escucharlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, que vivamos enfermos. Y lo más triste para David, dice ahí, es que quien le hacía daño era el quien más él quería, su mejor amigo. Y dice, si yo lo hubiera sabido, yo me hubiera ocultado de él, yo no le hubiera contado mis cosas, pero él era como un familiar, dijo, él era como nos contaba los secretos, y eso como que le dolía más a él, ¿verdad? Sí, que era doble, la ansiedad por el futuro, ¿verdad?, que le esperaba, y aparte de que precisamente era su mejor amigo el que quería hacerle daño. Pero él mismo, escribiendo este salmo, dice, en cuanto a mí, yo clamaré a Jehová. Amén. Y Él me va a salvar. Él mismo se autorreceta, que cuando Él clama a Dios y dice tarde, mañana y mediodía, cualquier hora voy a estar hablando con Dios, y yo sé que Él me va a dar, Él va a oír mi voz y Él me va a dar paz a mi alma. Qué lindo, ¿verdad? Ese es el secreto. Ese versículo me llamó muchísimo la atención porque es la parte donde yo le llamo decisión. Porque yo decido seguir alimentando los miedos de angustia, de temor y de ansiedad, o decido clamarle al Señor, pedirle la fuerza y la valentía que yo no tengo en ese momento de angustia, pero que Él me la puede dar para Amén. yo sortear y sacar
es de mi mente y de mi corazón esas emociones. Entonces, hermano, es una decisión, es levantarse aún sin fuerza y decir, ya no pienso más así. Porque yo creo en mi Salvador, yo Amén. creo que mi futuro está en sus manos, yo creo que Él tiene la solución, aunque mis ojos no puedan verla. Es una decisión el creerla, hermanos. No nos podemos dejar abatir por esos pensamientos de angustia, de temor, y más cuando el Señor nos ha resuelto anteriormente, nunca nos ha dejado. Y siempre van a haber pruebas y pruebas, tanto para que recordemos las bondades del Señor, como para que Él siga fortaleciendo nuestra fe. Amén. Entonces, en un cristiano podemos, como dice su palabra, tropezar, pero no nos va a dejar caer. Amén. Y eso lo debemos creer, es allí donde ponemos en práctica la confianza de las grandes enseñanzas, ¿verdad?, que el Señor nos da a través de sus palabras y más en estos momentos de angustia. Amén. Por eso ahí David nos dice que le entreguemos a Él nuestras preocupaciones, Amén. nuestros afanes, porque Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener. Amén. Y no va a permitir que un justo caiga. Y eso es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, pues hay consecuencias. Definitivamente así es, porque su palabra lo dice, no porque nosotras, ¿verdad?, queremos desearle ese mal. Una de las consecuencias es que te vas a enfermar físicamente, vas a estar bajo las defensas, fíjate, y te van a dar, como les dije anteriormente, los síntomas de palpitaciones, de sudoración, y no puedes dormir. El insomnio afecta mucho. Así es, y lo más importante es que no está en el agrado del Señor, no es bien visto por Dios que nosotros estemos ansiosos, porque estaríamos desconfiando. Recordemos que son momentos de incertidumbres, de duda y de preocupación por nuestro futuro. Entonces ahí no estaríamos confiando en la ayuda del Señor, no estaríamos confiando en su soberanía. Y no es de agrado al Señor, sería pecado dudar de la grandeza y del amor de Dios. Sí. Aunque la Biblia usa diferentes formas de definir este estado, ¿verdad?, de preocupación, también la llama afán, la llama preocupación, como lo acabo de decir, la llama ansiedad, la llama como todas las enfermedades o todas esas patologías físicas que se manifiestan, pero el fundamento termina siendo el mismo, es una disposición, es una inquietud en el corazón sobre el futuro o sobre lo que no se puede resolver, pero es donde el Señor nos llama a entregarle a Él todas las situaciones, todo lo que se escapa de nuestras manos y sobre todo el mañana. El Señor nos llama a vivir el día a día, a no preocuparnos de qué nos vestiremos, qué comeremos, a dónde iremos, o la situación que se está viviendo hoy día, si vamos a estar en este país o el Señor, ¿verdad?, nos puede llevar a otro. En Mateo 6, 25, 34, la palabra de Dios dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer, de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Qué hermosa esta promesa de Dios. Esto Amén. es lo que debemos recordar en esos momentos de angustia. Y continúo leyendo y dice así: ¿no valéis vosotros muchos más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, o yo le diría, por mucho que nos preocupemos, por mucho que nos angustiemos, por mucho que alimentemos la ansiedad, quién podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, y considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tengamos cuidado en esos momentos de preocupación, hermanos, porque el Señor aquí nos dice que son hombres de poca fe. Por eso anteriormente decíamos que es un pecado estar afanoso. Y el Señor nos dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué me vestiré? Porque los gentiles todas estas cosas buscan. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no nos afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su propio afán. Amén. Basta a cada día su propio mal. Amén. Bendito sea el Señor. O sea, vivamos un día a la vez, nos está hablando el Amén. Señor. Dios provee hoy, Dios suple hoy, Dios hace las cosas hoy. El problema es que nuestra humanidad o nuestra carnalidad caemos en nos deslizamos en esto de preocuparnos, de ponernos ansiosos, y el médico quiere que tú te vivas medicado porque es negocio, la farmacia quiere que tú gastes en medicina. Pero la mejor medicina está en la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, encuentro cantidad de promesas. Y ahí es donde yo debería de ir antes de tomarme la medicina. Porque aquí estaba leyendo en Proverbios, ¿verdad? Que dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, pero la buena palabra lo alegra. O sea, cuando yo leo la palabra de Dios, me da alegría, me da gozo, me siento que hay promesas para mi vida, hay promesa para mis finanzas, hay promesa para mis hijos, para mi familia. Entonces, por esta razón, nosotros antes de medicarnos deberíamos de ir a la palabra. La pregunta sería, hermana Rocío, si sabemos la palabra de Dios y la conocemos, ¿por qué nos afanamos? Bueno, porque humanamente, ¿verdad? La carnalidad, ¿verdad? Aunque la conocemos, hay momentos en que yo diría nos falta la fe. Dudamos de que Dios nos escuchó o de que Dios está tan ocupado que lo dejó a un lado allá. Tú sabes, cuando uno va a una oficina y de un abogado o de alguien que está tiene muchos archivos encima. Y quizás tú piensas, no, el archivo mío está ahí abajo. Tiene años ahí. No. ¿Cuándo lo irán a sacar de ahí? Y eso es lo que sucede cuando no vemos las cosas rápido, porque nuestra humanidad todo lo queremos ya. Y estamos viviendo tiempos difíciles en que la internet, ¿cómo se llama? Lo que salió ahora, la nueva generación está en que todo es rápido. En un minuto tú calientas en el microondas, ya ni se cocina porque ya te la dan paquetada y caliéntalo. Todo es así. Entonces tú quieres que Dios también haga las cosas así, pero no entendemos. Hoy cuando yo me estaba bañando, el Señor me hablaba o el Espíritu Santo me traía a la mente, estoy tratando con tu paciencia. Amén. Porque eres muy impaciente, todo lo quieres ya. Y entonces yo decía, perdóname, Señor, es verdad, lo reconozco, yo todo lo quiero ya. Entonces, pasan cosas en tu vida que tú no entiendes por qué pasan. Y yo digo, wow, ahora tengo que tener la paciencia de que me lleven, de que me busquen porque me caí, porque ya no puedo manejar por un tiempito y estoy como ahí un poquito lisiada de este brazo, la clavícula. Pero entonces el Señor me hablaba y me decía, estoy tratando con tu carácter. Aprende a esperar. Hermana Romina, así me habló el Señor esta mañana. Y yo dije, Señor, perdóname, porque sí es la verdad. Muchas veces nosotros somos tan impacientes que queremos todo tan rápido que nos ponemos ansiosos, preocupados. Y me decía alguien, para que aprendas a estarte quieta. Y es verdad, no puedo decir, me está diciendo una calumnia, es verdad. Entonces, ¿por qué yo a veces me afano conociendo tanto la palabra y de memoria? ¿Por qué? Porque si yo conozco a Dios, he visto su poder, he visto su gloria, he visto que me escucha, continuamos cayendo en el mismo hoyo. Yo no sé si usted ha visto que hay gente que pasan por el mismo hoyo, aunque ya saben que hay un hoyo ahí, siguen cayendo en el mismo hoyo. Y volvemos a pasar, ¿verdad?, por ahí. Me gusta esa palabra memoria, porque el Señor no quiere que solamente guardemos la palabra en nuestra memoria. Él quiere, sí, que tengamos el conocimiento, que la memoricemos, pero que llegue al corazón. Ese es el punto, hermanos, que la internamente entre a nuestro corazón y la vivamos, la pongamos en práctica, porque podemos tener mucho conocimiento, podemos saber mucho Biblia,
Pero el punto no es solamente saberlo, ni conocerla, ni memorizarla. Es ponerla en práctica, es vivirla en todas esas situaciones que el Señor nos permite. Y más en este momento, ¿verdad? En el tema de hoy, que es esperar en Él, es confiar en Él, es saber que Él está en control de todo. Así como nos decía, ¿verdad? Anteriormente a través del libro de Mateo, ¿por qué nos vamos a afanar si Dios conoce nuestras necesidades? ¿Por qué queremos apresurarnos si hemos escuchado y hemos leído que el tiempo de Dios es el perfecto? Entonces yo diría en este momento, vamos a hacer que ese conocimiento a partir de este momento y en el tiempo del Señor, ¿verdad? Pedirle ese auxilio al Espíritu Santo que nos ayuda a poner en práctica su hermosa palabra. Sí, amén. Que no es solo conocerla y memorizarla, es que en esos momentos de angustia en que no sabemos cómo, porque cuando no sabemos cómo resolver, hay impotencia, es porque en realidad nuestras manos, nuestra capacidad no nos permite resolver la situación. Pero es lo que el Señor precisamente está buscando. Sentirnos así para poder decirle, Señor, confío en que tú resuelves, confío en que tú mañana tienes todo mi bienestar, mi paz y mi seguridad en tus manos, ni siquiera en las nuestras. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso yo diría, la preocupación empieza donde se acaba la fe y es donde debemos tener muchísimo cuidado porque no nos damos cuenta, hermana Rocío. Cuando vemos ya está el desespero en nuestra mente, la ansiedad, el no poder respirar, llegar a ese punto es el que deberíamos evitar. Amén. Todo lo contrario, trabajar en poner nuestra fe y nuestra confianza Amén. en el Señor para evitar ese punto. Y yo te diría, ¿qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Verdad? Que Él Amén. nos habla de muchas maneras. Nos habla por la palabra, nos habla a través de una hermana que nos manda un texto y nos da promesas de Dios, nos habla a través de una canción, a través de un mensaje, un testimonio. Bendito sea el Señor porque Él está con nosotros, ¿verdad? Y quiero concluir con Filipenses 4:6, donde dice su palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que no vivamos afanados, sino que llevemos nuestra carga, nuestras peticiones a Dios en oración y ruego, pero también dice con acción de gracias. ¿Por qué gracias? Porque si yo le creo a Dios, tengo que creer que Él me oyó. Tengo que creer que Él está trabajando. Amén. Y que de alguna manera sobrenatural te va a sorprender. A veces yo le digo a mi amiga Romina cuando estamos fuera de cámara, es que no lo puedo creer, es que sí, pero sí, ya Dios me lo dijo. Pero es como un decir, ¿verdad? Es increíble que está ocurriendo algo que usted misma no lo cree. Así es. Lo pide y después no lo cree. Cuando lo estamos viendo, lo dudamos. Sí, o sea, uno dice, wow, no es que no lo crea, es que yo digo, ¿cómo tan rápido Dios me contestó? Eso es lo que yo quiero decir. Es que es increíble el poder y el amor de Dios. Sí. Y vuelvo a repetir lo que dijo Pedro, que nosotros tenemos que echar sobre Él toda nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Y si decimos que Él cuida de nosotros, Él cuida de nosotros. Así que estos versos lo que nos están enseñando es que hay que reemplazar la ansiedad con la oración, con la lectura de la palabra, presentando todas mis peticiones al Señor con gratitud y no preocuparme por nada. Me anima a que yo lleve todas mis ansiedades, mis preocupaciones a través de la oración al Señor y que tengo que confiar que Él escucha y que Él me va a responder, no cuando yo diga, en su tiempo. Amén, así es. Y para finalizar, quiero hacer como un llamado a la reflexión del amor de Dios. Sabemos que van a haber pruebas, que va a haber angustia y que el futuro
no ha llegado. Y el futuro esperamos y le creemos a Dios. Voy a leer en el libro de Romanos 8, del 35 al 39, para que recordemos, tratemos de recordar en esos momentos esta pregunta que dice a partir del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tú crees que el futuro nos va a separar del amor de Dios? ¿Tú crees que las situaciones que no podemos resolver nos separan del amor de Dios? Dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Esas son las preguntas que nos hacemos a los que le tenemos miedo a algún futuro. ¿Eso nos puede separar del amor de Dios? Jamás, hermano, jamás. Porque nuestro Cristo dio su sangre preciosa por nosotros. Amén. No hay futuro, no hay tribulación, no hay angustia que nos separe del amor de Dios. El versículo 37 dice así, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Recordemos esa promesa, recordemos que Él nos amó primero, Él nos lo dice muchas veces en su palabra. Nos amó tanto, que lo vuelvo a decir, dio su sangre preciosa por nosotros. Amén. Tratemos de recordarlo, tratemos de memorizar. Y continúo leyendo el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Yo diría de su protección, de su cuidado, de su paz, Amén. de su provisión, de su protección. Así no haya trabajo, así no haya, siempre vamos a tener la provisión de Dios porque Él lo está diciendo, Amén. Él no miente, Él no nos engaña, Él no es hombre para mentirnos. Somos nosotros que tenemos que ser decididos, memorizar sus hermosas palabras y promesas, creerle y practicarla día a día en esos momentos que la angustia quiere tocarnos, hermanos. Amén. Me viene a la mente que anoche fuimos a acompañar una hermana que perdió su padre. Bueno, su padre se fue con el Señor. Pero hay una hermanita que leyó una lectura que me gustó mucho, que dice que Él nos consoló para que nosotros consolemos a otros. Y yo pensaba, a veces como humanos que somos en nuestra debilidad, qué bueno saber que tengo un cuerpo en Cristo, un hermano a quien yo le puedo dar también porque sabe, el ser humano busca un terapista, busca un psiquiatra para ir a contar y tiene que pagarle. En cambio, qué bueno cuando yo tengo una hermana, un hermano en el Señor a quien yo le puedo contar, pero que tiene que ser un hermano de fe, ¿verdad? Para que más bien te levante la fe y no te la ponga abajo. Y que tú le puedas decir, fíjate que estoy pasando esto, esto y esto. Cuando tú explotas y sacas eso, también viene un alivio. Eso ayuda mucho, ¿sabes? Si no lo cuentas, lo guardas ahí y vas a explotar. Pero cuando tú se lo cuentas al Señor en oración, ¿verdad? Porque alivia un poco lo que yo le cuente a mi hermana. Pero cuando yo voy en oración y el Espíritu Santo me habla, dice la palabra ahí donde yo leía, Él guarda mi corazón, Él guarda mi mente, porque me va a dar una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Ahí es donde sucede el milagro. Amén. Si lo buscamos a Él y expresamos todo lo que haya que Amén. decir. Así que esa es la medicina para cuando tú te Amén. sientas atacado. Así es. Vete y cuenta a tu amiga si quieres, pero cuando tú se lo cuentas al Señor, Él te va a dar una paz inexplicable. Amén. Así que creo que ya Dios nos ha hablado, Dios nos ha ministrado y esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Si tú quieres ayudarnos a predicarlo, te pido que lo compartas a tus amigos, a tus contactos y que no dejes de vernos o seguirnos a través de Roku TV, a través de Fire TV. Fire TV o a través de la web www.radio Cristo La Piedra Angular. Y como siempre yo les digo, me pueden escribir a mi WhatsApp al 609-233-8196 o nos pueden encontrar 24 horas ahí a través del Facebook, ya sea a través de Radio Cristo La Piedra Angular o a través de
la Cuenta página de conmigo. Cuenta Conmigo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Se despide su hermana Rocío González. Y Romino Mana, Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Esto fue el programa Cuenta Conmigo. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora del este, Estados Unidos. Llámenos al 69-233-8196 o escríbanos a cuentaconmigo@yahoo.com. Le esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora del este.